Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del Tornillo de Arquímedes. Acá Oscar Rizo y Fernando Fuentes, nuevamente con ustedes como para comentarles novedades de la ciencia. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Oscar, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que nos sigue, que nos escucha. Bueno, contento con un nuevo envío del Tornillo de Arquímedes. Así es, así es. Bueno, hoy con temas, como siempre, con temas que nos interesan básicamente primero a nosotros. No, a la gente también. Sí, por supuesto, que queremos transmitir a la gente. Hoy vamos a entrevistar a Alejandro Vila, ¿verdad? Exactamente, Alejandro Vila es doctor en química, es director del laboratorio de metaloproteínas, está en Rosario, trabaja allí, vive allí en el instituto, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Esto depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigador del CONICET, es docente de la Universidad Nacional de Rosario, de esa casa de altos estudios, y con él el tema, Oscar, tiene que ver con un tema que siempre nos fascina, que nos gusta mucho charlar, que es acerca de las bacterias. Básicamente hoy queríamos hablar acerca de la evolución de las bacterias, acerca de la capacidad que tienen esas bacterias de adaptarse a diferentes ambientes. A lo largo de la historia de este planeta han sabido adaptarse, evolucionar y reinar en este planeta. El planeta, Oscar, es de las bacterias, ¿no? Así es, así es. Después, bueno, tenemos en nuestra sección Curioso Motor, vamos a hablar sobre algo que ya muchas veces hemos tocado, que es el CRISPR, la edición genética, ¿Sí? básicamente ahora orientada hacia unos mosquitos que de alguna manera se vuelven resistentes al paludismo. Así que vamos a contarlo también de alguna manera en Curioso Motor. Muy interesante. Bueno, vuelve una sección que nos gusta mucho también, no la habíamos tocado todavía en el programa, se llama Triste Desengaño. Es una sección que apunta hacia el escepticismo, hacia tratar de generar o charlar cosas que tienen que ver con el pensamiento crítico. Y hoy venimos con una noticia que no es muy alegre para quien, digamos, nos gusta un poco este tipo de contenidos, de temas que tienen que ver con el fallecimiento, la muerte de James Randi, The Amazing Randi, un personaje que, bueno, vamos a comentar bien en la sección, un ilusionista, un escéptico, acaba de fallecer, falleció el 20 de octubre, un adalid en contra de la superchería, a favor de la ciencia y del pensamiento crítico, así que no se lo pierdan. Y para Ciencia Cotidiana, ya les pedimos que vayan a la cocina, que busquen, si pueden, unos espaguetis italianos que tengan guardados para una cena romántica y que los tengan a mano, porque les vamos a explicar qué pasa cuando intentamos romper los espaguetis en dos partes. Así que no dejen de escucharlo en Ciencia Cotidiana. Hay ciencia en todos lados, ciencia en los espaguetis, así que bueno, no se lo pierdan, un dato interesante. Bueno, estamos, para el cierre, como siempre, vamos a tener algo relacionado con esta pandemia por coronavirus, alguna novedad, alguna noticia que, bueno, comentaremos hacia el final. Estamos todos los martes haciendo este programa vía Ecomedios AM 1220, pueden escucharnos en vivo. Todos los martes a las 23 horas. Estamos también disponibles en iVoox y RadioCat, que son dos plataformas en donde solemos subir nuestro programa para ser escuchados a demanda, como quieran y cuando quieran. Como se escucha un poco ahora la radio, pueden descargar este programa, los programas previos, y escucharnos mientras van hacia el trabajo o mientras están haciendo alguna otra actividad en sus hogares. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui en nuestra cuenta en Twitter. Estamos en Facebook y también en Instagram, así que bueno, comentarios, sugerencias, siempre son bienvenidas por esa vía, Oscar. Así es.
No quiere escuchar y no quiere ver, no quiere tomar, no tiene más sed, no quiere dormir y menos comer si tu cara está. Y ama partir y suele escapar, un remedio tan fugaz, pero resiste, siempre resiste, sabe aguantar. Estás buscando un corazón que lata igual. Estás buscando y oigo un ritmo similar. Tu euforia es amor, tu locura paz, tus mil explosiones, música vital. 7 son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está. Estás buscando un corazón que lata igual. Estás buscando y oigo un ritmo similar. Vas uniendo piezas de un rompecabezas. Estás buscando un corazón que lata igual. Bueno, comenzamos con el envío del día de la fecha. Ya lo tenemos en línea a Alejandro Vila. Alejandro es director del Laboratorio de Metaloproteínas, es doctor en química, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Esto depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Y también es docente de esa casa de altos estudios. Así que bueno, con él el tema que elegimos para charlar tiene que ver con la evolución de las bacterias, Oscar. Sabemos que este mundo está, parecería que hecho a medida, o digamos, es un mundo en donde las bacterias han logrado reinar, digamos, durante toda la existencia. Así que bueno, vamos a charlar un poco acerca de eso con Alejandro. Lo saludamos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Soy Fernando, estoy con Oscar Rizo. Hola, ¿qué tal, Fernando, Oscar? Muchas gracias por la invitación para charlar. Bien, gracias, Alejandro. Sí. Yo decía hecho a medida, pero me parece más bien que las bacterias han podido adaptarse a diferentes condiciones. ¿Es así, Alejandro? Decíamos, ¿las bacterias reinan este mundo? Sí, en verdad, lo que las bacterias tienen son los organismos que dieron origen a la vida, como organismos unicelulares. Los fósiles que se han encontrado de bacterias datan de alrededor de 4.000, 4.500 millones de años. Hay un montón de discusiones con respecto a eso, pero obviamente si pensamos en que la vida en la vida está guiada por la evolución, y hay 4.500 millones de años de historias de un tipo de organismos, más que el mundo está preparado para ellas porque son las que se han venido adaptando a los distintos cambios que sufrió el mundo, mientras que los demás organismos ya multicelulares, plantas, animales, entramos mucho después en la historia de la evolución y nos fuimos adaptando, además, más lentamente porque somos organismos más complejos. Una de las cosas, Alejandro, que conviene aclarar es que las bacterias carecen de núcleo, digamos, y tienen todo su ADN dentro de la estructura celular, a diferencia de las células que componen nuestro organismo, que todas tienen un núcleo, ¿verdad? Eso de alguna manera le da cierta flexibilidad, diríamos, para la evolución, en el sentido de que tienen más capacidad de cambiar o modificar su ARN. Sí, eso es lo que les da una cierta adaptabilidad, digamos, promiscuidad genética, en el sentido que lo que tienen nosotros, la forma que tenemos para reproducirnos los humanos, me parece que no hace falta que la cuenten en este programa, es muy conocida, pero las formas que tienen para reproducirse y adaptarse a las bacterias y transferir material genético entre ellas, digamos, entre bacterias de la misma especie o de distintas especies, son muy, pero muy variadas. Entonces, esto se debe en cierta forma, como bien decía Oscar, a la ausencia de núcleo. Entonces hay una promiscuidad, no tiene que ser tomada en sentido peyorativo esta palabra, que les ha permitido adaptarse y evolucionar. Aparte, tengamos en cuenta también otra ventaja. Dependiendo de la bacteria, por ejemplo, Escherichia coli tiene una velocidad de duplicación de una generación de 20 minutos. O sea que en una hora tenemos
3 generaciones de Escherichia Sí. coli, es como que ya tienen nietos. Sí, no, increíble, la verdad, esta gran variabilidad. ¿Y cómo sería, digamos, esa capacidad de mutación? ¿Qué mecanismos? No sabemos, ¿no? Como comentaste, si las bacterias tienen sexo, probablemente no, pero digamos, ¿cómo transmiten esa información genética y cómo pueden mutar? Digamos, ¿cuáles serían los mecanismos por ahí más clásicos? Bueno, tienen muchos mecanismos. Uno, bueno, está el hecho de las mutaciones, o sea, naturalmente en todos los organismos vivos hay mutaciones que ocurren al azar. Entonces, ahí después se da el proceso de selección, que no es al azar, sino que va a estar dado por las condiciones ambientales. Entonces, ahí se da el proceso darwiniano de supervivencia del más apto. No es que los genes evolucionan para adaptarse, sino que la selección selecciona los más aptos que hayan mutados. Ahora, esos genes que van cambiando se pueden transmitir a la progenie, o sea, a las distintas generaciones de bacterias que se van generando, o también de manera horizontal, sería como si fuera, en vez de transmitírselo a los hijos, se lo transmiten a los amigos, por decir de una Claro. manera más sencilla. Ese mecanismo, para simplificarlo, se llama transferencia horizontal de genes. Yo tengo Ujú. una diapo en mis charlas que las robé de la gente que hace patogénesis, que aparecen 2 fantasmitas que son como 2 dealers intercambiando drogas, que en verdad lo que se están pasando es el ADN, que es básicamente eso. Son dealers de ADN. Viste, Alejandro, que una de las formas que tienen las bacterias de resistir es formar como una especie de comunidad dentro de una estructura, digamos, dentro del organismo humano, que se Sí. llama biofilm, porque es una estructura en donde viven en comunidades. Y una de las características de esas bacterias es que, de alguna manera, cuando entran en esas comunidades, pierden factores de virulencia, se vuelven menos agresivas, pero se permite, diríamos, de alguna manera que puedan vivir en un equilibrio en el lugar donde se encuentran. ¿Eso es un mecanismo evolutivo habitual en la naturaleza, digamos, como forma de resistencia de estas bacterias? Sí, porque a ver, inclusive a ver, hay bacterias ahora que ni siquiera se las clasifica entre resistentes y sensibles, sino también están las persistentes, tolerantes, un montón de cosas. Bueno, y el biofilm, como vos dijiste, es un estado particular, es como una gran matriz de azúcares, es como si Claro. envolviéramos en una película, cuando si nosotros agarramos, envolvemos un alimento y lo ponemos en la heladera, van a pasar cosas distintas. Bueno, eso es lo que les pasa ahí. Lo que pasa es que el biofilm además les sirve como mecanismo conductor para intercambiar un montón de especies químicas. Señalización, demás, están como un estado, no es un estado de vida latente, pero se adaptan muy rápidamente, como vos dijiste, a veces perdiendo algunos factores de virulencia, pero también generando comunidades que son completamente distintas a las que ocurren, por ejemplo, en el ambiente o en un torrente sanguíneo. Y una de las cosas que ahora está bastante caliente para estudiar es precisamente cuál es el papel de estos biofilms en las infecciones. Claro. Bueno, ahí es un campo muy, Un campo muy extenso, digamos. Sí, 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 sí. muy extenso y muy nuevo. Alejandro, un poco Porque antes, esto, perdón, antes era una cosa que sí. nadie le daba bolilla. Se conocía que estaban los biofilms, los teorían, que eso es también una reflexión interesante. Cuando uno dice, ¿por qué estudian esto que es una cosa rara? Toneladas de veces, miles de ejemplos de serendipia tenemos en la historia de la ciencia. Estudiar cosas raras a veces permite encontrar algo que uno no se esperaba y que es realmente importante. Estos mecanismos que comentaste un poco al principio de transmisión horizontal, ¿son factibles de ver en el laboratorio? ¿Uno puede ver en el laboratorio cómo esa bacteria está mutando, cómo esa bacteria va evolucionando? Sí, sí, bueno, de hecho eso, bueno, la gente que trabaja en fisiología bacteriana, aún, digamos, sin trabajar en resistencia a antibióticos, fueron los que dilucidaron todos los mecanismos de complejos, porque hay un montón de elementos genéticos móviles, que se llaman así, los que se van pasando de una bacteria a la otra. Ahora, algo que también se puede hacer dentro del laboratorio, por ahí a eso iba tu pregunta, es que me parece que es más desafiante, no solo Ujú. simular la transferencia horizontal, porque si vos ponés 2 bacterias, generás las condiciones, seguro en condiciones de selección, el plásmido va a pasar y vas a seleccionar las que tengan el plásmido, que sería el elemento genético que le da la resistencia. Uno puede hacer
evolución in vitro o evolución en el laboratorio. Entonces, uno puede hacer el mismo juego que hacen los médicos normalmente, que es dar antibiótico y empezar a seleccionar. Pero uno lo puede hacer guiado. La evolución es siempre guiada haciendo las condiciones. Nosotros lo hemos hecho en el laboratorio con bacterias que no son patogénicas, y eso, en el cual trabajamos, hay una proteína que se llama beta-lactamasa, que es una de las proteínas que destruyen los antibióticos beta-lactámicos, como penicilinas, cefalosporinas y carbapenemes. Hablo para los que no estén familiarizados, pero todos conocen las penicilinas y las cefalosporinas, seguro. Sí. Bueno, nosotros lo que podemos hacer en el laboratorio es tener generaciones de bacterias que las hacemos crecer y le ponemos concentraciones crecientes de antibióticos. Y vamos seleccionando, y esto es un proceso de algunos días, cuáles son las bacterias que resisten mayores concentraciones de antibióticos. Y en verdad lo hacemos de una manera tal que la resistencia se debe solo al cambio a mutaciones en una proteína, lo cual es muy bueno porque en algunas bacterias que se llaman hipermutadoras pueden cambiar un montón de cosas, pero permite además estudiar algo que se llama evolución molecular. El mejoramiento de una proteína, que sería esta lactamasa, es la que define la vida o la muerte de la bacteria. Y entonces, bueno, pueden pasar un montón de cosas con estas mutaciones que se van acumulando una tras de la otra. Y uno ve de manera acelerada algo que puede suceder en 10 o 15 años. Hay un experimento muy interesante con un dispositivo que se llama Mega, que es como una especie de cápsula Petri gigantesca donde se ponen concentraciones crecientes de antibióticos, ¿verdad? Y se ve como si poniendo en los extremos bacterias, de repente uno analiza la evolución, digamos, y la resistencia en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Querés explicarnos un poco qué importancia tiene este experimento? Sí, este experimento, digo que para la gente que quiera ver en video, si ponen Mega Kishoni con K Harvard, pueden ver el video, porque eso es muy gráfico, una placa de Petri en la cual logran en un proceso, creo que son 16 horas, en el cual en las puntas de esta mesa hay bajas concentraciones o no hay antibiótico, y hacia el centro de la mesa hay concentraciones cada vez más grandes de antibiótico. Bueno, sucede después de 16 horas que uno ve cómo la bacteria va avanzando. Y si avanza, quiere decir que puede tolerar mayores concentraciones de antibióticos, porque se está volviendo más resistente. En un tiempo asombrado, terriblemente corto. Entonces nos dice que realmente, si nosotros, la conclusión médica es que si pisamos el acelerador en la administración de antibióticos, vamos a pisar el acelerador en la resistencia en la clínica. Porque las mutaciones ocurren, ¿no? Es como se dice que la traición es solo cuestión de tiempo. Bueno, las mutaciones y la evolución también. También. Mucha gente también dice, bueno, estas son cosas de laboratorio o cosas porque tienen la culpa las industrias farmacéuticas. Sí. Pero los antibióticos son productos naturales que existen normalmente dentro de estas comunidades que estábamos hablando, dentro de bacterias o bacterias que conviven con hongos. Hay bacterias a veces que quieren ganar terreno a otros, lo que hacen es escupir antibióticos al medio para ganar terreno y dejar que otras mueran. Así que normalmente las bacterias, desde que existen, no se sabe cuántos, pero seguro que son muchos miles de millones de años, tienen ya mecanismos para defenderse de los antibióticos. Son productos naturales. Por eso yo siempre digo que a los antibióticos los tenemos que cuidar como un recurso natural, así como cuidamos el agua, el ambiente, y hay que administrarlo de una manera criteriosa, porque si no, los vamos a perder. Esas mutaciones, esos cambios en las bacterias, están continuamente generándose, a pesar de que estén adaptadas al medio en el que viven, están mutando de forma, siguen mutando, siguen cambiando, o una vez que llegan a cierto fenotipo, dejan de cambiar. No, las mutaciones son espontáneas y suceden al azar. Más aún, hay muchas mutaciones que se llaman que son neutras, que no producen ningún beneficio ni ningún perjuicio. Pero lo que hacen esas mutaciones neutras son súper importantes porque aumentan la diversidad. Entonces, cuando uno tiene una cosa mucho más diversa, también es más
evolucionable, tienes más capacidades de evolucionar, porque, a ver, las cosas, la evolución es muy lenta y ocurre paso a paso, y se plantea de manera, uno a veces hay un juego, que esto lo dijo John Maynard Smith en el año 70, hablando de la evolución de proteínas, uno lo tiene que pensar como la evolución de las palabras. Por ejemplo, si uno tiene que evolucionar la palabra casa a la palabra mapa, uno puede hacer un juego en que va cambiando una letra a la vez. Pero dice, no puede cambiar cualquier letra, porque las palabras en el medio también tienen que significar algo. Entonces, y esto es lo que pasa en la evolución. Primero, las mutaciones ocurren bastante, pero van ocurriendo de a una, de a poco. Y todo lo que queda tiene que sobrevivir. Eso sería la palabra que tiene sentido. Entonces, claro, por eso estas mutaciones neutras sería como tener muchas palabras más modificables que pueden generar palabras nuevas, casi como la biblioteca de Babel que pensó Borges. Hay un tema también en esto que es muy interesante, y es que de repente pueden surgir proteínas, beta-lactamasas y demás, y no haber estado en contacto con los antibióticos modernos. O sea, que pueden existir anteriormente a que existan los antibióticos, pero que no haya habido, diríamos, que no crecen porque justamente no tienen en ese momento el medio ambiente adecuado para crecer. O sea que podemos tener resistencia a cosas que todavía no están, no están desarrolladas. Totalmente, más aún. Una de las cosas que estamos trabajando ahora, le contaba antes a Fernando, con Andrea Esmañi, una microbióloga cordobesa, es un caso de un paciente fibroquístico con una infección crónica de pseudomonas, en las cuales se le vino dando un determinado tipo de cefalosporina de una cuarta generación. No voy a entrar en detalles ahora. Pero las mutaciones que se generaron le crearon resistencia a una de las nuevas cefalosporinas, cefalosan, que es la que se está usando ahora. Ahora, esa resistencia se generó antes de que estuviera el cefalosan en el mercado. ¿Cómo puede ser? O han encontrado fósiles en el permafrost de Alaska, cuando no había determinados tipos de antibióticos que pueden hidrolizar antibióticos modernos. ¿Cómo sucedió eso evolutivamente, biológicamente? No hay una respuesta, por lo cual mucha gente sugiere que estas lactamasas tienen otras funciones celulares, además de las de romper antibióticos, porque si no, muchas veces en la naturaleza lo que nos sirve se pierde. Los genes se van perdiendo si no dan una ventaja, porque hay un costo para la bacteria también de mantener genes inútiles. Porque esos genes les sirven mucho cuando están los antibióticos, pero cuando no hay antibióticos es como si uno se pone una mochila gigantesca, se lleva un montón de cosas y la mitad de las cosas no las va a usar, se hace bolsa a la espalda. Bueno, le pasa exactamente lo mismo a las bacterias. Mantener esa carga genética tiene un costo. Bien. Y bueno, eso es lo divertido de la evolución desde el punto de vista científico, que hay cosas que no tienen lógica, porque están antes de que fuera un evento de evolución. Volviendo un poco al tema de... Lo que sí, pasamos un tema en todo están las bacterias. Hay un libro que les recomiendo leer, no sé si está traducido, que se llama Somos Multitudes. Contengo multitudes, I contain multitudes, de Ed Young, que está basado en parte de un poema de Walt Whitman, que habla de las bacterias. Está buenísimo y habla, bueno, por ejemplo, el microbioma humano, la cantidad de bacterias que están presentes en el organismo. Lo recomiendo para los lectores, no hace falta ser científico para poder leerlo. Contengo multitudes. Bien, bien. Perdón. No. Justamente una de las cosas que genera, digamos, mayor resistencia es la dimensión del uso de antibióticos, ¿no? Y gran parte de los antibióticos que se usan no es justamente en el tratamiento de enfermedades humanas, o sea, que se utilizan en granjas para crear, digamos, mejores animales y demás. ¿Hay forma de evitar que suceda eso desde el punto de vista microbiológico, digamos, que no podamos hacer como para que no tengamos que usar antibióticos para criar animales, por ejemplo? Sí, perfecto. En primer lugar, es muy importante ese punto,
Me parece que todos los que podemos tener alguna palabra para que haya políticas de restricción al uso de antibióticos, que en general el continente americano no las hay, el gobierno de Obama había puesto una pseudo restricción que después Trump le escapó, en Europa sí son, es tratar de sustituir por probióticos, bien, que son unos sustitutos que no generan resistencia. Más aún, varias empresas, varias farmacéuticas medianas en Europa se han reconvertido, porque a veces dicen, el mercado es muy grande, están perdiendo un montón de dinero, y de hecho, 2/3 partes de los antibióticos que se hacen en el mundo, no son los más caros, van precisamente para ganado, para animales de todo tipo, y de una manera o preventiva o para engorde, que lleva inclusive a mal engorde porque hay mucha acumulación de grasa derivada del uso de antibióticos. Son peores que las hormonas, para mí, en mi opinión, metabólicamente para el animal y además porque generan resistencia. Pero yo creo que, bueno, hay varias campañas restringiendo el uso de antibióticos en animales, siendo para el uso humano. También tendríamos que tener un buen control del uso en pacientes, que no podamos acá en Argentina ir y comprar antibióticos sin control, sin doble receta. No sé cuál sería el mejor mecanismo, pero en Europa ya se ha hecho esa sustitución a través de probióticos. Ahora, la pregunta es, si en mercados enormes como China o India, que tenemos más del 30% de la población, siguen con legislaciones utilizando antibióticos para los cerdos, se siguen vendiendo antibióticos sin restricciones, en un mundo globalizado, hablemos de un mundo post-pandemia en que la gente comience a movilizarse de nuevo, ¿realmente van a tener efecto algunas de las restricciones locales que podamos tener? No lo sé, yo creo que sí, que hay que hacer restricciones locales, pero que es un compromiso de cambio que tiene que ser global como la responsabilidad del cambio climático, porque si no el efecto que va a tener va a ser bastante limitado. No sé si va esto tu pregunta un poco. Sí, perfectamente. Y es de políticas públicas que estamos hablando acá. Totalmente. Porque esto no, los mercados no se dan vueltas solos si no hay políticas públicas con respecto a eso. Bien. Alejandro, quería consultarte acerca un poco de tu trabajo en el laboratorio. Sabemos que, bueno, te dedicas un poco al estudio de los metales de transición. Hay ciertas bacterias que han adquirido capacidad para utilizar los metales, para secuestrar metales que son utilizados por, digamos, células del cuerpo humano. Bueno, las bacterias también los necesitan, los secuestran, los roban. Leía por ahí, son ladrones que los roban a un ladrón. Bueno, tienen que ver con el hierro, el zinc, el manganeso. Sabemos que bueno, hay un trabajo muy interesante que publicaste publicaste con tu grupo hace unos años. No sé si querés contarnos acerca de esto que tiene que ver con la inmunidad nutricional. Sí, hay una cosa que a mí me fascina en paralelo a resistencia a antibióticos, que es estudiar qué pasa con algunos metales de transición y los organismos vivos, cómo es esa relación. Y yo creo que es una analogía que sucede con lo mismo con el alcohol, es un poco más relajada, no es muy científica. Porque el hierro, el manganeso, el zinc son esenciales para la vida, pero a cantidades relativamente no tan altas pasan a ser tóxicos. Es lo mismo que el alcohol, no es lo mismo tomarse una copita de vino que bajarse 2 botellas. El efecto que va a tener va a ser distinto. Entonces, todos los mecanismos, todos los organismos, los primeros obviamente las bacterias, desarrollaron mecanismos muy finos de incorporación de los metales que necesitan y también para regular la concentración interna, y hacia afuera también pueden bombear cuando tienen exceso de un metal tóxico. Entonces, cuando se da una infección bacteriana, una de las cosas por la cual compiten el patógeno y el hospedador es por los iones metálicos. Bien, y en particular el proceso que vos mencionaste de inmunidad nutricional, históricamente se refería al hierro como un nutriente fundamental, pero ahora hay una nueva historia que a nosotros nos interesa que tiene que ver con el zinc. Bien, que la gente en zinc piensa en los techos de zinc, pero bueno, no es el metal, sino que es una forma, hay 7.000 proteínas que tenemos nosotros los humanos que dependen de zinc. Sin eso no estaríamos vivos nosotros. Factores de transcripción que regulan el ADN y demás,
es esencial para un montón de cosas. La anhidrasa carbónica depende del zinc, el procesamiento de las proteínas depende del zinc. Y lo mismo le sucede a las bacterias. Entonces, en el proceso de inmunidad nutricional, lo que hace un sistema inmune sano, dentro de los neutrófilos, tiene el 50% de las proteínas de los neutrófilos capturan, secuestran metal. O sea que lo que le hacen una depresión de manganeso, zinc y hierro a las bacterias para que no puedan sobrevivir. Obviamente que las bacterias también tienen mecanismos para contraatacar esto. Y una de las lactamasas en particular que trabajamos nosotros, la actividad depende de zinc. O sea que ahí el requerimiento de zinc para las lactamasas es doble, para las bacterias es doble. Claro. Para su metabolismo normal y además para la supervivencia en presencia de antibióticos. Y nosotros estamos estudiando cómo es la evolución en la clínica de la capacidad de unir zinc que tienen distintas bacterias para defenderse del sistema inmune. Y a veces es increíble porque tener más o menos de algo tan pequeño, estamos ya no hablando de una proteína que en sí es pequeña, sino de átomos de zinc o de hierro, define la vida o la muerte de un organismo. Bueno, Alejandro, buenísimo. realmente fue una charla muy interesante. Hemos pasado por diversos temas de las bacterias y la evolución de las bacterias y cómo utilizan distintos mecanismos. La verdad que nos gustaría, esos son temas que pueden durar horas de charla. Sí. Nos gustaría tener alguna otra charla en algún otro momento contigo, como para poder seguir este tema. Te agradecemos enormemente que has estado acá en el tornillo de Arquímedes para charlar de todo esto. No, les agradezco a ustedes el espacio y la calidad profesional y humana con la que compartimos en este momento, y estoy a disposición para charlar. Y gracias por dar un espacio a la ciencia, porque solo con ciencia de calidad y con un pueblo informado y espíritu crítico vamos a tener una mejor sociedad. I can learn to resist anything but temptation. I can learn to coexist with anything but pain. I can learn to compromise anything but my desires. I can learn to get along with all the things I can't explain. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio. Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica. Curioso Motor, sección de curiosidades acá en el tornillo de Arquímedes, y hoy tenemos que charlar o conversar acerca de mosquitos, Oscar. Se viene el verano, acá los mosquitos están empezando a proliferar por Ya empezaron, todos lados. ya empezaron. Sí.
No sabemos si son los mosquitos que vamos a charlar ahora, creemos que no. Bueno, por lo menos la especie con la cual trabajaron no está en Argentina. Exactamente. Bueno, vamos a charlar acerca de mosquitos editados genéticamente, Oscar. Así es, con una técnica que ya hemos hablado en muchos momentos del programa, que es CRISPR-Cas, que es una técnica de edición genética, lo cual permite modificar las instrucciones que es el ADN y poner instrucciones nuevas a la especie que consideremos, y de alguna manera lo estamos modificando genéticamente. Y en este caso, la modificación genética es para volverlos resistentes a un parásito que se llama Plasmodium, que es el causante de la malaria. La malaria es una enfermedad que mata más de 600.000 personas por año, y de los cuales muchos de ellos son menores de edad, ¿no? El 90% de los que matan son menores de 5 años, o sea que es una enfermedad endémica en muchos países del mundo, sobre todo en Asia, y que todavía no tiene control. O sea, exactamente. Si hay algo en la cual los mosquitos se especializan es en transmitir enfermedades, son vectores de enfermedades. Como bien comentaste, el paludismo es una de ellas y afecta y compromete, ¿no? Por ejemplo, en varios países de África. Es una enfermedad endémica. Y bueno, este desarrollo nuevo apunta a eso, a inhibir la capacidad de los mosquitos para transmitir el plasmodio, actuando específicamente, digamos, sobre tanto ambas poblaciones, pero fundamentalmente en las hembras, algo que no se había logrado con desarrollos previos. Esto es un trabajo nuevo publicado en una revista que se llama Nature Communication. Había ya un trabajo previo de 2015 en Proceedings, Oscar, en donde, bueno, los efectos logrados no eran tan interesantes como los que se vio en este nuevo trabajo. Sí, en el caso original de Proceedings, se había logrado modificar al 90%, 95% de los machos, pero las mosquitas hembras seguían transfiriendo, digamos, la enfermedad, con lo cual la efectividad caía mucho sobre el control del paludismo o malaria, como quiere llamarlo. Y la realidad es que ahora, en una segunda fase, al activar mecanismos también que tienen que ver con la reproducción de las hembras, ha permitido, digamos, que las hembras sean mucho más efectivas en el control de esta enfermedad, y por lo menos en el laboratorio esto parece ser realmente muy, muy interesante, y que puede controlar perfectamente la malaria. Pero todavía falta una fase de prueba de campo, que es lo que pasaría, diríamos, en ponernos en los lugares de África y Asia donde existe este tipo de enfermedades, ¿verdad? Sí, esto se marca dentro de lo que se conoce como recambio poblacional, es decir, cambiar la población de mosquitos salvajes por estos mosquitos editados genéticamente, lo cual, bueno, todavía, como bien comentás, necesita cierto testeo en el campo y también para tratar de determinar si es que no genera algún efecto, digamos, contraproducente en otro sentido, ¿no? Este recambio poblacional. Así que, bueno, son cosas que los científicos están trabajando y están tratando un poco de delimitar. Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud. The sun is hot, mosquitoes come, suck your blood and leave you there, all alone, just skin and bone. When you walk among the trees, listen to the leaves, the further I go, the less I know, the less I know. Where will you run? Where will you hide? Lullabies to paralyze. Marcianos cuenteros del cráter Gale
vienen a venderte compuestos cósmicos que no lo son y nebulosos jugos detox. Si es natural, ¿qué daño puede hacer, pensás? Mientras dudas en canjearlos por la última vacuna. Triste desengaño. Haberse visto en la soledad. Un antídoto contra la superchería. Finales aciagos y bolsillos vacíos. Aquí, en El Tornillo, Ciencia por Radio. Bueno, Oscar, estamos ya en Triste Desengaño, esta sección que, bueno, inauguramos un poco ahora en Ecomedios AM1220, no la habíamos hecho en programas anteriores. Tiene que ver con la sección de escepticismo, de tratar de estimular un poco el pensamiento crítico, cosa que nos gusta también en este programa. Y hoy venimos con una noticia, ¿no? Un hecho reciente, triste para, bueno, a quienes un poco sabíamos acerca de su vida, que fue la muerte reciente, el 20 de octubre, de James Amazing Randi, ¿no? El asombroso Randi, Randall James Hamilton Swinch. Había nacido en Toronto el 7 de agosto de 1928, bueno, murió, como comenté, el 20 de octubre, un adalid, un personaje querible, carismático, adalid del pensamiento crítico y del escepticismo, Oscar. Exactamente. Randi se hizo famoso primero por ser un ilusionista bastante conocido, y en ese sentido él hizo grandes obras de ilusionismo, inclusive tratando de superar a Houdini en varios escapes y cosas que él había armado en los primeros años de su vida, para después transformarse en un crítico feroz sobre toda la gente que hacía esto de una manera que él consideraba inmoral, ¿verdad? Claro, exactamente. Fue en contra de la parapsicología, del ocultismo, de todo lo que es sobrenatural, de la homeopatía también. Varias anécdotas por allí dando vuelta. Una, por ejemplo, que me viene un poco acá a la mente, tiene que ver con su duelo casi feroz con Uri Geller. Los que tienen un poco más de edad quizás lo recuerdan, allá por la década del 70. Bueno, esta persona decía por medio de la telepatía que podía doblar cucharas, Oscar, un hecho que generaba sensación, ocupaba programas televisivos, era un frecuente invitado. Y bueno, Randi con cuestiones muy sencillas logra un poco dar por tierra con esto, ¿no? Fue un gran detractor de las cosas que hizo Geller. Así es, así es. Yo también recuerdo una anécdota en el sentido de que, por ejemplo, él siempre en muchas de sus reuniones o cuando iniciaba una presentación traía una caja de un medicamento homeopático, de lo cual tomaba toda la caja completa. Y en realidad ese medicamento homeopático estaba, digamos, indicado para dormir. Y en lugar de tomar un comprimido, como era la indicación o el prospecto, tomaba los 30 comprimidos de golpe y demostraba en la duración de su presentación que el efecto era cero, nada. O sea, como la homeopatía en realidad no existe, en el sentido de que no hay una sobredosis de medicamentos homeopáticos porque en realidad no hay un efecto directo en concentraciones tan bajas, ¿no? Así que era muy histriónico en la presentación de cosas. Una de las cosas muy interesantes que tenía Randi, que no era una mente cerrada. Él no iba de lleno en contra de la parapsicología, en contra del ocultismo. Él pedía pruebas, digamos, él decía que debía basarse en la ciencia, basarse en digamos, los fenómenos deberían ser replicados por otras personas, un poco lo que es el ABC de la ciencia, ¿no? Vos sabés que, entre otras cosas, puso un premio de $1 millón para aquellos que pudieran demostrar que tenían algún poder sobrenatural. Pasaron las décadas y nadie pudo ganar ese dinero. Imagínate, $1 millón. Sí, tenía una fundación que se llamaba Randi, digamos, en donde básicamente ofrecían eso, $1 millón a quien pudiese demostrar fehacientemente que era un fenómeno paranormal lo que estaban haciendo. Y bueno, obviamente todavía nadie ha ganado ese $1 millón. Yo
tenía ganas de presentarme, pero no tengo ninguna habilidad especial en este sentido. $1.000.000 me vendría bien, te digo. Totalmente, totalmente. No, muy interesante. Llegó también a las mejores revistas científicas del mundo. De hecho, se hizo eco un poco desde su muerte recientemente en Nature con un sentido, una sentida nota. Estuvo por allí dando vuelta allá por 1988, contrarrestando trabajos que daban cuenta de homeopatías que habían sido publicados en esa revista incluso, ¿no? Trabajos que alentaban o que abrían posteriormente el camino hacia la homeopatía. Él logró también dar por tierra con esto. Él decía una cosa muy interesante, que para lograr contrarrestar todos estos efectos, a veces no hacía falta solamente contar con científicos, sino también con ilusionistas, ¿no? Porque eran expertos en conocer un poco estas artes. Así que, bueno, quería mostrarle un poco al programa, recordarlo. Existe un documental muy interesante que, bueno, le recomendamos a la gente que lo busque, está disponible en las redes. Se llama The Honest Liar, el mentiroso honesto. Cuenta un poco acerca de la vida de James Randi. Muy recomendable un poco para conocer un poco más este personaje que nos acaba de dejar recientemente. Sería muy bueno saber y no pensar, sería de nuevo saber pa' nunca hablar, ser un fantasma deambulando por ahí, ir levitando ajeno a todo y no sentir, pero no puedo, es más fuerte que yo, lo veo todo, de rabia sube la presión, me transformo. Ya no es tan lejos y ahora está en vos el dar, sobre tu cara se te van a colgar, maldita excusa la que pinta ser quien sos, y alguien dibuja realidad solo pa' vos. No es nada nuevo decir yo paro acá, con los de menos, con los que buscan reventar, y ahora ¿dónde estás? Reventar, y ahora ¿dónde estás? Bueno, Fer, yo en esta sección que es ciencia cotidiana, te quería proponer un experimento. A ver. Que tomes un puñado de espaguetis, digamos, con las dos manos, ¿ok? Sí. Y, digamos, lo más cercano que pueda, las manos al extremo, y los intentes quebrar para hacer dos grupitos de espagueti, o sea, quebrarlos por la mitad. Vas a ver que va a ser imposible hacer eso, porque los espaguetis no se parten por la mitad, se parten en varios pedazos. Me ha pasado, siempre me pasa, Oscar. Tengo una olla que no es muy grande y estos espaguetis son a veces tan largos que no entran. He intentado de todas las formas posibles y bueno, son generalmente 3 pedazos, a veces 4, no quedan simétricos, digamos. No solo vos, digamos, no lo pudiste hacer. Esto, digamos, de Richard Feynman, por ejemplo, fue uno de los científicos que intentaron cortar y ver por qué sucedía esto. ¿Por qué vos no podés cortar los espaguetis por la mitad? Y en realidad, recién en el año 2005 se detectó el mecanismo. Mirá, sí, tengo entendido que hay gente del MIT, ¿no? Un poco trabajando allí. Esto parece insólito, pero bueno, es física pura, Oscar, ¿no? Tiene que ver con fenómenos físicos que, digamos, han sido dilucidados. Así es, si vos aplicás las fuerzas de los dos lados, por más simétrica que sea, en el punto medio del espagueti se genera una onda retrógrada, digamos, que tiende a cortar el espagueti en varias porciones.
con lo cual nunca se logra el corte exactamente por la mitad. Esta onda retrógrada lo corta en 3 o 4 pedazos, así que es lo que te pasa a vos muchas veces cuando cocinas, Fer, en ese sentido. Exactamente. Vos sabés que también diseñaron una especie de máquina que sí logró un poco mejorar esto, si bien siempre quedaban algunos pedazos ahí que no eran del todo simétricos, pero reducir bastante este efecto, aplicando cierta torsión en los extremos de los espaguetis. Ahora tiene una gran dificultad, Oscar, que esta máquina actúa de a un espagueti por vez. ¿Vos lo ves útil, digamos, en la cocina esto? No, no lo veo muy útil, digamos, y uno se pregunta, pero ¿qué importancia puede tener poder cortar espagueti por la mitad? Bueno, sin embargo, tiene una aplicación potencial, y es el hecho de cuando se trabaja con microtúbulos, diríamos, aplicar esta torsión facilitaría poder cortar los microtúbulos con mayor precisión, ¿verdad? Así que, si bien esto empezó siendo una curiosidad, termina teniendo una aplicación como muchas veces pasa en la ciencia. Claro, exactamente, en el diseño de materiales, de nanotecnología, de nanotubos, es un campo que se puede aplicar. Leía por ahí también que es un sacrilegio para algunos italianos cortar la pasta, así que no sé si me va a convenir de todos modos seguir haciendo eso. Trataré de conseguir una olla más grande, Oscar, me parece. Yo creo que no deben haber sido investigadores italianos los que hicieron esto, porque sí es cierto, como vos decís, si lo cortás, se ofende. Bueno, ya casi sin tiempo, Oscar, para este envío del tornillo de Arquímedes, le decimos a la gente que nos siga un poco por Ecomedios, por las plataformas iVoox, RadioCat, por las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Nos queda mencionar algo breve acerca de esta pandemia que nos toca un poco transitar. Oscar, ¿alguna novedad al respecto? Así es, Fer. Bueno, en la emisión pasada charlamos sobre la compra de vacuna rusa de 24 millones, creo que de dosis. Acuérdense que son 2 dosis por persona que lleva, o sea que son 12 millones de cobertura para la vacuna rusa. En esta vez hay una compra que se aprobó recientemente en Argentina, por lo menos, para 22 millones de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Vacuna que también, digamos, en conjunto como con la vacuna rusa, el vector que utiliza es adenovirus. La diferencia es que la vacuna rusa utiliza el vector de adenovirus humanos, son 2 adenovirus diferentes para evitar la aparición de resistencia, y esta vacuna de Oxford utiliza un adenovirus de chimpancé como vector para transmitir, digamos, el ARN contra la espícula del coronavirus. Así que por lo menos tenemos aseguradas unas compras masivas de vacunas que esperemos, porque todavía ninguna de estas vacunas ha completado la fase 3, esperemos que cuando sean aplicadas resulten todo lo efectivo que todos deseamos, ¿verdad? Esperemos que sí, Oscar, esperemos que sí. Bueno, te dejo un gran saludo, a todos los que nos escuchan, el agradecimiento de siempre, y nos vemos la semana que viene. Así es, Fer, nos vemos. Saludos.